maestro. Entonces vamos a empezar. En este curso vamos a hablar de vamos a enseñar las diferentes formas de utilizar la fiebre como una herramienta diagnóstica, ¿de acuerdo? La primera es simplemente que tenga fiebre, enfoque clínico del paciente febril. Entonces, enfocar adecuadamente al paciente febril para optimizar su manejo antimicrobiano, pero primero, enfocar adecuadamente al paciente febril para definir que esa fiebre es de origen infeccioso, ¿no? Infeccioso. Muy bien. Si no escuchan, me avisan, por favor. Entonces, recordemos que las actividades del sistema inmune son de tres tipos, ¿no? La actividad antiinfecciosa, la actividad antitumoral y la actividad de tolerancia a lo propio. ¿Qué quiere decir? Esta actividad antiinfecciosa nos defiende contra las infecciones. La actividad antitumoral nos defiende contra el cáncer. Y la actividad de tolerancia a lo propio nos defiende de las enfermedades autoinmunes. Un ratito, por favor, un ratito. Ya, Ya. Entonces, fíjense, eso ustedes siempre tienen que recordar. Las tres principales actividades del sistema inmune son la actividad contra las infecciones, la actividad contra el cáncer y la actividad de tolerancia a lo propio que nos defiende de las enfermedades autoinmunes y alérgicas. ¿Ya? La protección no es ideal, sería 100%, pero es en el mayor porcentaje posible, ¿no? En otras palabras, disminuyen el riesgo de que nosotros desarrollemos infecciones, desarrollemos cáncer y desarrollemos enfermedades autoinmunes y alérgicas. Cuando una o más de estas actividades no funcionan bien, tenemos dos tipos de huésped, ¿no? El huésped inmunocompetente y el huésped inmunocomprometido. ¿De acuerdo? Entonces es bien importante. Entonces, cuando ustedes tengan un paciente, en este caso, si tiene fiebre, la primera pregunta que ustedes tienen que hacerse es si el paciente tiene las defensas bien o tiene sus defensas alteradas, ¿no? Siempre háganse esa pregunta. Es muy diferente, como van a aprender en este curso, lo que es un paciente inmunocompetente de lo que es un paciente inmunocomprometido. ¿Correcto? Ahora, como estamos en el curso de infecciones, vamos a hablar de la actividad antiinfecciosa. ¿Correcto? Entonces, vamos a coger el sistema inmune para ayudarnos a interpretar esta actividad antiinfecciosa. El sistema inmune, en general, sabemos que la inmunidad celular, con el mando al linfocito T4, es el que comanda el sistema de defensa. ¿Correcto? Pero para entender mejor cómo funciona nuestro sistema inmune en relación a la actividad antiinfecciosa, vamos a dividir esta actividad en tres componentes, en tres responsables. ¿Correcto? Siendo el coordinador general el linfocito T4, pero vamos a ver tres partes. Entonces tenemos el componente fagocitario, el componente humoral y el componente celular. El componente fagocitario está representado por los fagocitos, que son los monocitos, los macrófagos, los polimorfos nucleares. Y entre los polimorfos nucleares, los más importantes son los neutrófilos. Y estos neutrófilos se encargan de controlar bacterias extracelulares no capsuladas y hongos levaduriformes y filamentosos, como ya hemos mencionado. ¿No es cierto? Y ahí vamos a desarrollar más esto en la clase de infecciones inmunocomprometidas.
El componente humoral está dado por el linfocito B, que se transforma muchas veces en células plasmáticas, produce inmunoglobulinas y nos va a defender de microorganismos encapsulados. Y la inmunidad celular está dada por el linfocito T, principalmente el linfocito T4, que produce citoquinas y nos defiende contra intracelulares y extracelulares. Microorganismos intracelulares principalmente. Entonces, toda la gama de microorganismos existentes y conocidos está cubierto por el sistema inmune y trabaja bien, El problema es que cuando hay defectos, a veces los microorganismos son más fuertes, ocurre pues que nos vencen, sobrepasan el sistema inmune y causan la infección, ¿no? Entonces, es lo que yo les decía, ahí tiene la fiebre. Cuando ustedes tengan un paciente con fiebre, lo primero que ustedes tienen que decir, ¿qué? Ok, es un inmunocompetente, inmunocomprometido. Y si es inmunocomprometido, ¿qué tipo de inmunocomprometido es? ¿Con falla fagocitaria, con falla humoral, con falla celular o combinado? ¿Cierto? Esa es la primera pregunta que tienen que hacerse. Y para el inmunocompetente, ¿qué preguntas me haría? Los factores extrainmunes, ¿no? Los factores extrainmunes que vamos a ir desarrollando. Factores extrainmunes que serían los datos epidemiológicos, viajes, estilos de vida, costumbres, alimentos, trabajo, procedimientos invasivos, catéter venoso central, catéter urinario, nutrición parenteral, sonda nasogástrica, todo eso. Y fíjense, inmunocomprometido tendríamos que ver la falla y además sus factores extremos. La segunda pregunta que ustedes tienen que hacerse es, ok, la fiebre en un paciente inmunocompetente y inmunocomprometido. Y la segunda pregunta es, ¿cuál es el origen de esa fiebre? ¿Cuál es el origen? ¿El origen es infeccioso o el origen es no infeccioso? Si el origen es infeccioso, entonces podría dividirlo. Este es un origen infeccioso la fiebre producto de un proceso infeccioso localizado o un proceso infeccioso generalizado o general. PIL sería proceso infeccioso localizado o local, o proceso infeccioso general o generalizado, que se conoce más comúnmente. Y de las causas infecciosas yo le pongo neoplásico y no neoplásico, ¿no? Esta fiebre sería neoplásica tumoral, podría ser una neoplasia hematológica, un tumor sólido, y las no neoplásicas podrían ser de causas inmunológicas, por ejemplo el lupus, el eritematoso sistémico, o de causas no inmunológicas, ¿no? Causa metabólica, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Entonces, esas son las dos preguntas y la forma que ustedes tienen que... Sería bueno que aprendan a enfocar y les va a ayudar para su diagnóstico. Ahora vamos a definir un poquito PIG, o qué implica PIG. Cuando nosotros tenemos personas que vienen, doctor, tengo fiebre 5 o 7 días, una semana, y ustedes lo examinan y te dicen, me siento mal, estoy muy mal, y ustedes lo ven realmente mal, tóxico. Y en el momento que lo examinan, le encuentran compromiso del res, compromiso monocito macrófago, le encuentran hepatomegalia, esplenomegalia, linfaadenomegalia generalizada, o tiene una médula ósea con hiperplasia celular, por ejemplo, y no tiene foco. La primera pregunta, o sea, ustedes juntan estas características. La primera pregunta que ustedes se hacen, ¿esto está sucediendo en un paciente inmunocompetente o inmunocomprometido? Y la segunda pregunta, ok, esto, el cuadro, ¿es de origen infeccioso o no? Si es infeccioso, ustedes le llaman proceso infeccioso generalizado. Y si no es infeccioso de origen neoplásico, no. Entonces, si vamos acá, si retrocedemos, entonces, ese cuadro febril solo debería tener esto, ¿no es cierto? Y usted dice, este es un PIG. Si es infeccioso, esto es un PIG. Y si no es infeccioso, ¿qué cosa puede ser neoplásico? Podría ser un linfoma maligno, podría ser una leucemia aguda, podría ser no neoplásico un lupus eritematoso sistémico, una vasculitis sistémica, una reacción adversa a medicamentos, en fin. ¿De acuerdo? Entonces eso es bien importante. ¿Ok? Ahora vamos a mostrarle algunos ejemplos infecciosos de proceso infeccioso generalizado. Por ejemplo, causa bacteriana tiene la fiebre tifoidea, la brucelosis aguda, la tuberculosis, la bortonelosis, que es la enfermedad de Carrió,
¿no es cierto? La enfermedad de Carrión, la fase aguda febril anemizante, la leptospirosis, sepsis, endocarditis infecciosas, abscesos intraabdominales, infección del tracto urinario alto. Y ustedes me dirán, doctor, pero si PIG es sin foco y usted me está señalando acá endocarditis infecciosa, abscesos intraabdominales, infección del tracto urinario alto, que tienen foco. Clínicamente no lo demuestran, por eso que se considera así, porque el cuadro es generalizado, es difuso, y no demuestran clínicamente que es, focal. Por eso se considera. ¿De acuerdo? Ahora, vamos causas virales. Tenemos la mononucleosis infecciosa, que es producto de un virus que se llama Epstein-Barr virus. El síndrome de mononucleosis o síndrome mononucleósico, que es un cuadro similar a la nucleosis infecciosa, parecido, pero no es producto del Epstein-Barr virus, sino causas infecciosas. Por ejemplo, la infección primaria por VIH produce un síndrome mononucleósico. El virus de hepatitis B, la rubiola, citomegalovirus, todos son virales. Pero tenemos causas parasitarias, por ejemplo, la toxoplasmosis aguda. Causas no infecciosas que tenemos ahí: reacción adversa a medicamentos, linfoma maligno, vasculitis sistémica, etc. Causas parasitarias, toxoplasmosis aguda, malaria. Causas fúngicas, las fungemias, o sea, las fungemias, es decir, los hongos en sangre dan un cuadro de PIG, ¿de acuerdo? De PIG. Entonces, y también en cada una de ellas, en las virales, en las parasitarias, en las fúngicas, hay que agregar sepsis, ¿no? Porque hay sepsis bacteriana, hay sepsis viral, hay sepsis parasitaria y hay sepsis fúngica. ¿De acuerdo? Eso es bien importante. Entonces, queremos juntar todo esto. Yo tengo un paciente y o con foco. Puedo tener un paciente solo con fiebre, tengo un paciente solo con foco, o puedo tener un fiebre con foco. Entonces, mi primera pregunta es, ¿esa fiebre con foco o sin foco, en quién está ocurriendo? ¿Un paciente inmunocompetente o inmunocomprometido? Si es inmunocomprometido, es fagocitario, humoral, celular. ¿No es cierto? Y la segunda pregunta que yo tengo que hacerme es si es infeccioso o no infeccioso. Si es infeccioso, ¿es un proceso infeccioso localizado o un proceso infeccioso generalizado? Y si es no infeccioso, neoplásico o no neoplásico. ¿De acuerdo? ¿Cómo yo enfoco fiebre en un paciente inmunocompetente? Como ya lo adelanté, ¿no? Lo primero que yo tengo que hacer es descartar que sea inmunocomprometido, ¿cierto? Descartar. Lo puedo descartar con la anamnesis, una buena historia clínica, antecedentes y historial, y uno dice, pucha, este es inmunocompetente. Si puedo hacer el laboratorio, ¿qué cosa le pediría? Un hemograma para hacerle recuento absoluto de neutrófilos para ver falla fagocitaria, dosaje sérico de inmunoglobulinas para ver si tiene falla de inmunoglobulinas, hipogama-globulinemia, gamma-globulinemia, y medir los CD4, ¿no? Los linfocitos T4, pedirles pruebas de citometría de flujo para ver cuántos linfocitos T4 tiene. A veces es muy costoso y nos quedamos en el hemograma y nos confiamos mucho en el historial, pero si hay sospecha de alguna inmunosupresión, pasamos al otro lado, ¿no es cierto? Hacemos más pruebas, ¿no? Para documentar la inmunodeficiencia. Entonces, si yo tengo inmunocompetente, descarto la inmunodeficiencia y me quedo con mis factores extrainmunes, ¿no? Mis datos epidemiológicos que mencionamos, mis procedimientos invasivos, porque cada cosa que nosotros hagamos tiene relación con agentes microbianos, entonces, y con riesgo de desarrollar alguna infección, ¿no es cierto? Colocar un catéter, intrusión parenteral, relaciones sexuales no protegidas, dar un beso, tocar con la mano sucia algo, a alguien le toque con la mano sucia,
hacerse una herida, un corte con un metal. Siempre va a haber, cada cosa que nos pase siempre va a tener en mayor o menor grado riesgo de desarrollo de infección. Entonces hay que tener claramente eso. Correcto. En el caso del inmunocomprometido, no se descarta, sino se suma, ¿no? Para decir un inmunocomprometido, ¿qué tipo de inmunocompromiso hay fagocitario humoral celular? Más que factores, entonces, extrainmunes son. Es más complejo tanto el diagnóstico como el diagnóstico y la prevención en estos pacientes. Entonces, para el diagnóstico ustedes tienen que considerar 3 puntos importantes. El dato epidemiológico, el cuadro clínico y los exámenes auxiliares, ¿cierto? Es como en semiología. ¿Qué nos enseñan en semiología, no? Si yo tengo la anamnesis y todos los factores, todos los antecedentes, factores de riesgo, factores predisponentes, factores condicionantes, y mi examen físico y la clínica, ¿qué cosa hago? Mi diagnóstico presuntivo. Entonces, diagnóstico presuntivo más exámenes auxiliares, voy a tratar de buscar mi diagnóstico definitivo. Estos exámenes auxiliares, pues obviamente son variados, pero para la parte infecciosa nos interesa, por ejemplo, lo que se llaman los test o las pruebas dependientes de cultivos y los test o pruebas no dependientes de cultivos. ¿Cuáles serán los test dependientes de cultivo? Consiste básicamente en exámenes directos con coloraciones y los cultivos propiamente dicho. El problema de ellos es que demoran los cultivos, toman un tiempo. Entonces aparecen los test no dependientes de cultivos, que son muchos de ellos son pruebas rápidas que en horas se puede hacer el diagnóstico. Entonces, estas consisten en búsqueda de antígenos, búsqueda de anticuerpos y búsqueda de ácidos nucleicos, ya sea ARN o ADN. Entonces, son las famosas pruebas moleculares, porque son más costosas, obviamente, pero nos ahorran mucho tiempo. ¿No es cierto? Nos ahorra mucho tiempo. Entonces, el tratamiento es tratamiento sintomático y luego tratamiento antiinfeccioso. Van de la mano los dos, ¿no es cierto? Y la medida de prevención, que ya vamos a ir ahondando y profundizando en las famosas precauciones estándar. ¿Ok? Preguntas, por favor. Preguntas, ¿está claro lo que hemos hecho el enfoque? ¿Está claro? ¿Alguien quiere preguntar? Ya, ahora vamos a hacer otro ejercicio con otro enfoque. ¿Ya? Otro enfoque. Que es el enfoque de sepsis. Fíjense que noxa es todo lo que nos hace daño. Esa noxa puede tener origen infeccioso o puede tener origen no infeccioso. Entonces la noxa ataca al huésped y el huésped se defiende con su sistema inmune. Y esa respuesta se llama respuesta inmune, ¿no es cierto? Esta respuesta inmune, al chocar contra el bicho, contra la noxa en general, produce una inflamación. ¿No es cierto? Esa inflamación puede ser localizada o puede ser generalizada. La que nos interesa es la generalizada. Bueno, todo el cuerpo está comprometido. Y eso se llama síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo definimos síndrome de respuesta inflamatoria sistémica? ¿No es cierto? Eso tiene criterios. ¿Cuándo decimos que una persona tiene síndrome de respuesta inflamatoria sistémica? Cuando tenemos leucocitos, una persona tiene leucocitos mayor de 12.000 o menor de 4.000, o más de 10% bastonados. Segundo lugar, temperatura mayor o igual a 38 grados centígrados. Algunos hablan de 38.5 grados centígrados, pero la gran mayoría es 38 grados centígrados o menor de 36 grados centígrados. Algunas literaturas tienen 35 grados, menor de 35. Pero la gran mayoría usa esto. La frecuencia cardíaca mayor de 90 por minuto y frecuencia respiratoria mayor de 20 por minuto o un PCO2 menor de 32 milímetros de mercurio. Entonces, para decir que una persona tiene síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, necesita 2 o más criterios.
¿De acuerdo? 2 o más criterio. Entonces, el CIRS sería una inflamación generalizada, ¿no es cierto? Y la otra inflamación sería localizada. Lo que no cumpla el CIRS, no cumpla como los criterios CIRS, será localizado. Entonces, si yo pongo el CIRS como el problema principal, ¿no es cierto?, que presenta el paciente, mi primera pregunta es, ok, ¿en quién se está desarrollando este CIRS? ¿En un paciente inmunocompetente o en un paciente inmunocomprometido? Si es inmunocomprometido, el fagocitario, humoral celular. Y el segundo, si es infeccioso o no infeccioso. Ok, si es infeccioso, eso se llama sepsis. Si es no infeccioso, neoplásico o no neoplásico. Entonces, la forma primigenia de definir sepsis fue o era es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica producto de un agente infeccioso documentado o altamente sospechado. ¿No es cierto? Repito, sepsis se definía como síndrome de respuesta inflamatoria sistémica producto de un agente infeccioso documentado o altamente sospechado. Eso era sepsis, ¿no es cierto? ¿Correcto? Ya vamos a dar más información. Y después vamos a ver cómo ha cambiado con el tiempo las definiciones. Pero ya saben por qué hacemos síndrome de respuesta para buscar sepsis, ¿no es cierto? Pero hasta ahora ustedes tienen la definición de sepsis como síndrome de respuesta inflamatoria sistémica producto de un agente infeccioso documentado o altamente sospechado. ¿Correcto? Y este proceso infeccioso generalizado pues no es estático, no se queda ahí, sino obviamente si es inflamación producto de una infección documentada altamente sospechada, no reaccionamos, no lo controlamos, no lo tratamos, avanza como una cascada inflamatoria. ¿De acuerdo? Y esos diferentes momentos, al no tratarlo adecuadamente y avanza la inflamación, es lo que se llaman los niveles de infección. Entonces acá tenemos digamos, una diapositiva que nos dice nuevamente la noxa, de origen infeccioso o no infeccioso. ¿Y eso qué significa? Que el CIRS no nos puede diferenciar si su origen es infeccioso o no. Necesitamos otras cosas. Por eso se dice que síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, sepsis, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica producto de un agente infeccioso documentado o altamente sospechado. Pero también puede ser por causas no infecciosas, como hemos puesto. Entonces, por eso, por los infecciosos, la noxa ataca al huésped. El huésped se define con su sistema inmune. Este sistema inmune produce una inflamación generalizada. Esa inflamación generalizada se llama sepsis. Si yo no controlo esta inflamación y avanza como una cascada, voy a tener los diferentes niveles de infección. Sepsis severa, choque séptico, falla orgánica multisistémica, también se llama DOMS, disfunción orgánica multisistémica, y esto conlleva pues al mal funcionamiento, a la disfunción orgánica generalizada y muere el paciente. ¿Correcto? Entonces son 4 los niveles de infección. Sepsis hasta este momento. Sepsis severa, choque séptico, FOMS o DOMS. Fíjese que hay un rectángulo ahí que dice recuperación. O sea, independiente de qué nivel nosotros intervengamos, ¿podemos recuperar al paciente? Sí, pero es claro que en la medida que la intervención sea más tardía, los órganos van a tener más daño y va a ser cada vez más difícil la recuperación del paciente. Entonces, ¿qué cosa significa sepsis? Sepsis significa síndrome de respuesta inflamatoria sistémica producto de un agente infeccioso documentado altamente sospechado. ¿De acuerdo? Y en general, la disfunción orgánica no hay o muy escasa, por eso es sepsis. Pero luego aparece este término, sepsis severa, a medida que esta inflamación no se controla, se llama sepsis severa. Y aquí sí hay disfunción orgánica. ¿Y cómo sabemos que hay disfunción orgánica? Porque el paciente presenta hipotensión arterial, porque el paciente presenta hipoperfusión tisular.
Entonces, esta hipotensión arterial, esta hipoperfusión tisular es recuperable con fluidoterapia. O sea, yo le pongo fluidoterapia y se recupera. ¿De acuerdo? Pero hay difusión orgánica representada por el mecanismo de hipotensión arterial o hipoperfusión tisular. ¿De acuerdo? Entonces quiere decir que el lactato se eleva a más de 2 milimoles, ¿no? Y entonces, pero todo mejora con fluidoterapia. Y clínicamente, ¿cómo se representa el paciente? Si está hipotenso, puede haber trastornos de sensores, puede haber oligoanuria, ¿no es cierto? Retención nitrogenada, ictericia, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pero, ahora, si no controlamos bien esta sepsis severa, nos pasamos al siguiente nivel, que es choque séptico. En este nivel de choque séptico, ya necesitamos drogas vasopresoras como noradrenalina, como la vasopresina, como adrenalina, etcétera, ¿no es cierto? Y ya cruzamos el punto de quiebre y ya si no usamos vasopresores, peores, ¿no es cierto? Y obviamente su lactato sube mucho más, 4 más, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Ok? Y si aún eso nosotros no controlamos al paciente, llegamos a FOMS o a DOMS, ¿no es cierto? Falla orgánica multisistémica, difusión orgánica multisistémica. En acá, 2 o más órganos, aparatos, sistemas, tractos fallan. Puede tener respiratorio con el enteral, respiratorio con renal, el renal con el circulatorio, en fin. Entonces, 2 o más. Y obviamente el siguiente paso es la muerte, ¿no? O sea, se le puede morir el paciente con shock séptico de frente sin yo haber evidenciado el FOM, puede ser. Pero obviamente, generalmente tiene digamos, un repertorio, ¿no? Empieza uno y pasa el otro. Ahora, ¿cuáles son los agentes? Como he dicho, pues hay sepsis por bacterias, hongos, virus y parásitos. Y en la práctica, los 2 primeros son los más importantes. Sin embargo, ahora con COVID hemos visto la sepsis viral, ¿no? La sepsis. ¿Cuál sería un ejemplo de sepsis de parásitos? Malaria, pues, malaria. ¿Correcto? Entonces, las bacterias, vamos a hablar sobre las bacterias, ya hemos visto al principio de la primera clase, que hemos dicho que los cocos son cocos o bacilos, gram positivos, gram negativos, son aerobios, anaerobios, son extracelulares y intracelulares, ¿no es cierto? Extracelulares y intracelulares. Y los hongos son levaduriformes, filamentosos, dimórficos, ya eso lo hemos conversado. Ok, entonces tenemos la sepsis, tenemos los potenciales agentes infecciosos. Los puntos de partida, yo siempre digo sepsis punto de partida, sepsis sin foco, sepsis con foco, sepsis con nido de infección, que se usa menos ese término, sino se menciona sepsis o choque séptico con foco, sin foco, ¿sí? O sí, punto de partida también se utiliza, ¿no? Punto de partida, sepsis punto de partida, urinario, pulmonar, cutáneo, abdominopélvico, pero puede ser cualquier parte. Y cada foco, cada punto de partida se relaciona con determinados tipos de agentes infecciosos, ¿correcto? Entonces uno tiene que tener claro esto para decir, cuando van a decidir la terapia empírica, ok, esto es comunitario, esto es hospitalario, este hospital hay mucha pseudomonas aeruginosa multirol resistente, para tomar las decisiones, ¿no es cierto? Ahora, yo puedo tener sepsis con bacteremia, sepsis sin bacteremia, sepsis con viremia, sepsis sin viremia, sepsis con fungemia, sepsis sin fungemia, sepsis con parasitemia, sepsis sin parasitemia. Sepsis es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica producto de un agente infeccioso documentado, altamente sospechado. Bacteremia, viremia, fungemia, parasitemia es la presencia de microorganismos en la sangre, nada más, nada más. ¿De acuerdo? Bacterias, etc. Correcto, miren cómo ustedes pueden enfocar pacientes. Entonces, el diagnóstico para estas cosas, igualito, el dato epidemiológico, el cuadro clínico y los exámenes auxiliares.
Para exámenes auxiliares, hemocultivos, por ejemplo, ya cuando hablemos de sepsis vamos a enseñarle que son 2 sets de hemocultivos, ¿no? 2 sets de hemocultivos que hay que pedir si no sospeche de sepsis. El tratamiento es sepsis. Hay que hacer primero el diagnóstico correcto, ¿no? Una cosa es sepsis y otra cosa es choque séptico. El manejo va a ser diferente. El soporte, hay que darle soporte respiratorio, soporte cardiovascular hemodinámico, hídrico, metabólico, psicológico, nutricional. Por otro lado, terapia antiinfecciosa adecuada, ¿no? Orientada, óptima. Manejo quirúrgico, el exedes, el drenaje, etcétera, cuando sea necesario. Y el quinto aspecto es inmunoglobulina metabólico, es decir, un paciente que esté bien oxigenado, que el paciente esté bien hidratado, que esté normoglicémico principalmente y no tenga otros trastornos metabólicos, ¿no? Por ejemplo. ¿Correcto? Entonces, estos son 5 pautas que ustedes tienen que tenerlas en cuenta para el manejo de los pacientes con sepsis o choque séptico. Vamos a ampliar más adelante. Y obviamente vamos a darle antibióticos, antifúngicos, antivirales y antiparasitarios. ¿Sí? Entonces, en el caso de los antibióticos tienen que ser bactericida, otros tienen que ser fungicida, viricida, dependiendo si son bacterias, virus, hongos. Tienen que recordar farmacocinética, farmacodinámica, ya vamos a hablar de eso. Tiene que ser intravenosa en un paciente grave, crítico. Monoterapia muchas veces y luego combinación cuando sea necesario. ¿Sí? Sinergismo, sí, que es potencia, no 1 más 1, no 2, 1 más 1, 2.3, ¿no es cierto? Y evitar el antagonismo de los fármacos, las interacciones medicamentosas, los efectos secundarios de las drogas y costos, sobre todo costos. Entonces, uno tiene que saber conocer bien las drogas, ¿no? Conocer bien las drogas que vamos a indicar, que utilizamos, no así lo vi que le dan esto, no tenemos que conocer bien las drogas, si no, vamos a hacer daño. Y la prevención, ya hemos dicho, la medida de prevención y control de infecciones, que son las precauciones estándar, y a la cabeza, la higiene de manos, ¿no es cierto? ¿Ok? Preguntas, por favor, preguntas. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Bueno, vamos a hablar entonces sobre sepsis. Dígame, preguntas, por favor. ¿Alguien quiere preguntar? ¿Alguien quiere preguntar? ¿Ay? Vamos a esperar que cargue la presentación. ¿Está bien el ritmo que estamos hablando? ¿La velocidad? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí, doctor, está muy bien. Gracias, sí se le entiende. Está muy bien. Oh, ok. Entonces vamos a hablar de sepsis, el nuevo enfoque del siglo XXI, ¿no? Enfoque clínico del siglo XXI. Entonces, ok. Acá para recordar las actividades del sistema inmune, que ya las hemos mencionado, y si funcionan bien o mal, tenemos esta clasificación de huésped, ¿correcto? Lean este artículo, el artículo que escribí en 2013 sobre infecciones inmunocomprometidos en la revista médica Herediana, es de acceso gratuito y lo va a ayudar mucho a comprender lo que estamos hablando. Estos también son los 3 componentes de la actividad infecciosa y obviamente, entonces tenemos que conocer nuestro sistema inmune y nuestro sistema inmune va a chocar contra la noxa. Esa noxa puede ser infecciosa o no infecciosa, el sistema inmune va a actuar sobre ella. ¿Correcto? El choque va a producir una respuesta inflamatoria que puede ser localizada o generalizada. Para nosotros nos interesa más pues la generalizada, que es la que puede comprometer la vida del paciente, y de hecho lo compromete. Entonces eso se llama el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, recuerden que el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica no nos dice la etiología, nos dice que hay un choque entre el sistema inmune y algo, que puede ser infeccioso o no.
acuerdo? Ahí está. Lo vieron. Y acá están los criterios, ¿no? También que las bacterias, hongos, virus y parásitos. Y vamos a tomar, sí, vamos a dar las bacterias como ejemplo, ¿no es cierto? Pero recuerden también que todo este síndrome puede ser condicionado o puede ser producido por condiciones no infecciosas que mimetizan o que simulan, no, sino simulan sepsis, ¿no es cierto? O sea, enfermedades cardiovasculares, enfermedades endocrinas que ustedes están viviendo, circulatorias, respiratorias, trauma, inmunológicas, obstétricas, toxicológicas, pueden simular sepsis. Entonces, tiene que sacar una buena historia clínica, buena evaluación y decir, ok, esto no amerita terapia antimicrobiana, ¿no es cierto? Amerita otro tipo de medidas. ¿Eh? Vamos a asumir infecciones bacterianas. Entonces, en sangre, bacterias o productos bacterianos producen una inflamación sistémica caracterizada por activación masiva de macrófagos de red y leucocitos circulantes, liberación de citoquinas, expresión de moléculas de adhesión en células endoteliales y desarrollo de hipotensión. Al haber hipotensión, ¿por qué? Porque hay vasodilatación, se fuga el líquido intravascular, entonces hay menos líquido intravascular, obviamente la hipotensión ocurre, no filtra los riñones adecuadamente porque no llega flujo sanguíneo renal adecuado y los otros órganos también sufren porque no llega lo suficiente sangre, ¿no? Y no hay la circulación adecuada para eliminar los tóxicos que se producen en cada órgano, ¿no es cierto? Entonces, el sistema inmune cuando ataca a la noxa tiene la respuesta inflamatoria. Esta respuesta inflamatoria tiene dos componentes: la respuesta proinflamatoria y la respuesta antiinflamatoria, que vendría a ser una especie de regulador, ¿no es cierto? Entonces, cuando se produce, se libera una serie de sustancias que las vamos a llamar citoquinas proinflamatorias, como el factor de necrosis tumoral, con la interleuquina 1, la interleuquina 12, el interferón gamma, la interleuquina 6. Eso se va contra, van a atacar la noxa y van a producir la inflamación. Pero si lo dejamos solitos, se va como salvaje, ¿no es cierto? Entonces, el sistema inmune también tiene sus componentes de reguladores, ¿correcto? Tiene un mecanismo regulador de la respuesta de las citoquinas. Y tenemos citoquinas antiinflamatorias como la interleuquina 10, ¿no es cierto? Y otras 4, por ejemplo, 4, en fin. Y esto va a regular la inflamación, ¿no? Entonces, por un lado, por otro lado antiinflamatorio, obviamente, lo ideal es que si el sistema inmune está en buenas condiciones y no se ha bloqueado, va a, digamos, permitir tener una respuesta inflamatoria adecuada que mate los microorganismos, que controle la noxa con el menor daño posible, ¿no? Entonces, esta inflamación puede ser local o puede ser sistémica. ¿Correcto? Ahora, ¿cuáles son los mediadores bacteriarios que contribuyen a la patogénesis de la sepsis? En el caso de los gram negativos tenemos a los lipopolisacáridos y de los gram negativos se llaman superantígenos. Se sabe que los lipopolisacáridos son los que más inducen respuesta inmune al sistema inmune del ser humano, ¿no? Los lipopolisacáridos y los gram negativos. Ahora, para que haya la respuesta, obviamente tenemos una respuesta inespecífica y una respuesta específica. ¿Quién maneja eso? Es el linfocito T4 activado, que produce citoquinas, y estas citoquinas van a ir a activar a células especiales para una respuesta inmune más eficiente. Entonces tenemos linfocitos helper, ¿no? Se llaman los linfocitos helper tipo 1 y linfocitos helper tipo 2. Generalmente tipo 1 tiene propiedad inflamatoria, ¿no? Inflamatoria. Va a inflamar la zona donde está el bicho para matarlo.
¿correcto? Aquí tenemos el TNF-alfa, interferón gamma y la interleuquina 2, entre otros. Y las que tienen antiinflamatorios, helper tipo 2, tenemos el interleuquina 4 y la interleuquina 10. Entonces, es una balanza, ¿no? Es una balanza, y que esta balanza esté correcta y se juegue entre sube y baja, va a ser espectacular. La respuesta inflamatoria va a estar en lo correcto y va a funcionar y no hacer daño colateral. Pero también hay otras células que participan y son más específicas para determinados. Por ejemplo, TH17 es para hongos, infecciones micóticas. Y hay lo que se llaman los T reguladores. Los T reguladores justamente regulan la respuesta inflamatoria, ¿no? Para que no haya daño. Acá ponemos el TH2 como antiinflamatorio, pero también tiene una función inflamatoria si es que, dependiendo de qué tipo de agente infeccioso esté enfrentando. Pero clásicamente se entiende que es actividad antiinflamatoria. ¿De acuerdo? Y entonces ahí está la balanza. Está la balanza, ¿no? El proinflamatorio y el antiinflamatorio, ¿no? Entonces, muy bien. Y hablábamos de los niveles de infección, sepsis, ya hablábamos de sepsis severa, choque séptico, DOMS o FOMS, ¿no es cierto? Y pusimos el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica en un inmunocompetente inmunocomprometido de origen infeccioso se llama sepsis. Y dijimos que en la medida que intervengamos más tardíamente vamos a tener mayor mortalidad. ¿Qué quiere decir? Al contrario, si nosotros intervenimos tempranamente, vamos a tener menor mortalidad de los pacientes. Entonces, esta definición de sepsis, primero sepsis severa, choque séptico y falla orgánica multisistémica o difusión orgánica multisistémica, fue desarrollada en el primer consenso internacional de sepsis. Se juntaron la Sociedad Internacional de Cuidados Críticos, la europea, la americana, en fin, y lanzaron este primer consenso para el manejo de sepsis, ¿no? Y dieron su definición de sepsis. Es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica producto de un agente infeccioso documentado o altamente sospechado, y dieron el concepto de niveles de infección, ¿no? Sepsis severa, choque séptico y falla orgánica multisistémica. Ok, igual que DOMS, ¿no? Lo mismo. Luego hubo un segundo consenso, consenso 2, que se mantuvo los conceptos y más bien se ampliaron definiciones, más variables para definir sepsis severa, ¿no es cierto? Para definir sepsis severa. Entonces, en la sesión 1 se dijo sepsis severa que producía hipotensión, hipoperfusión tisular, que lo veíamos en trastornos sensorios, en oligoanuria, ¿no es cierto? En oligoanuria, friedad de las extremidades, etc. Pero se comenzaron a poner más variables en sepsis 2. En sepsis 2 comenzaron a poner ictericia, retención nitrogenada, etcétera, etcétera. O sea, se agregaron más criterios, más variables para fundamentar sepsis severa. Pero igualito, respondían a fluidoterapia y tenía hiperlactatemia mayor de 2, ¿no? ¿Correcto? Entonces, y luego dijeron con los años, oye, pero tenemos que mejorar la cosa. Y apareció el sepsis 3, y dice, ok, sepsis 3 dice, de esos 4 niveles los vamos a convertir en 2, porque el sepsis 3 acordaron que sepsis tiene difusión orgánica. Entonces, ¿para qué ponemos sepsis severa? Entonces, sepsis severa lo incorporaron en sepsis y la falla orgánica multisistémica la incorporaron en choque séptico. Entonces, solamente ahora quedan 2 niveles de infección, sepsis y choque séptico. Entonces uno dice, diablos, si ya sepsis de arranque tiene disfunción orgánica, yo tengo que ser más agresivo, ¿no? Yo tengo que ser más agresivo.
Y si el choque séptico ya tiene la falla orgánica de arranque, también tengo que ser mucho más agresivo. ¿Correcto? Y cambió la definición. La definición de sepsis viene a ser, la definición de sepsis viene a ser una disfunción orgánica grave o severa, producto, disfunción orgánica grave o que compromete la vida o severa, producto de una disregulación de la respuesta inmune a la infección. O sea, este síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, producto de un agente infeccioso documentado altamente sospechado, se descontrola y obviamente produce este síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿no es cierto? Entonces es lo que mencionamos, ¿no? Es una disfunción orgánica severa, que compromete la vida, grave, secundario a una respuesta inmune disregulada, ¿no? A una respuesta inmune frente a una infección, una respuesta inmune disregulada frente a un agente infeccioso o una infección. Es decir, el sistema inmune se bloquea frente al bicho. ¿De acuerdo? Y choque séptico vendría a ser una sepsis severa, una sepsis en la que hay trastornos metabólicos, celulares, inflamatorios, ¿correcto? Y la que que requiere pues el uso de vasopresores, ¿no? Correcto, entonces acá ustedes pueden ver sepsis 3 y en sepsis 3 se crea un score que se llama SOFA, que ya lo vamos a ir desarrollando. SOFA. Recuerden que en sepsis 1 apareció el concepto de SIRS y ahora aparece el de SOFA, que ya lo vamos a... Y la otra cosa, el choque séptico, recuerda que se usan vasopresores para mantener la presión arterial media 65 más, ¿no? Y obviamente si yo tengo el lactato sérico mayor de 2 o mayor de 4, como dicen algunos, la idea es mejorar mi hipoperfusión tisular para que el lactato sea eliminado, ¿no? Acá hablan de más de 2 milimoles por litro, pero muchos otros consideran mayor de 4. Entonces, sepsis 3, incluso hay un sepsis 4 que mantiene y ratifica estos dos niveles de infección, ¿no? Estos dos niveles de sepsis y choque séptico. Entonces, se crea este score que le llaman el score de evaluación de falla orgánica secuencial. Y esto está relacionado con sepsis. Entonces, cogen 6 aparatos o sistemas o tractos, ¿no? Sistema respiratorio, coagulación, hepático, cardiovascular, sistema nervioso central, renal, no son 6, ¿no? Son 4 o 6. Y cada uno tiene una puntuación de 0 a 4. Y cuando tengamos más de 2, ¿no es cierto? Más de 2, la cosa se pone color rojiza, ¿no? Más de 2, ¿ok? ¿Estamos? Más de 2. Algunos dicen 2 o más. Otros dicen más de 2. Correcto. Ahora, ¿quién se va a aprender esto en memoria de estos valores? Entonces, desarrollaron un score más chiquito que se llama el QuickSOFA. Y el QuickSOFA tiene tres criterios, ¿no? Tiene 3 variables. La frecuencia respiratoria 22 o más, el estado mental alterado Glasgow, la escala Glasgow menor de 15, en realidad menor de 13, y tiene una presión arterial sistólica 100 o menos. Si yo tengo 2 o más, tengo un QuickSOFA score. Con el tiempo se ha demostrado que QuickSOFA score, si yo sirve para pacientes no UCI, ¿no? No UCI, ¿correcto?
Entonces, si yo tengo mi quick SOFA y me dice 2 o más positivo, entonces paso al SOFA papá, al SOFA papá. El quick SOFA no sirve para paciente UCI, ¿correcto? Sino que sirve para rápidamente utilizar el paciente no UCI. Entonces, si yo tengo un quick SOFA menos de 2, digo que algo pasa, uso el SOFA completo. Pero ¿qué pasa si yo tengo el SOFA 2 o más? También tengo que pasar a usar el SOFA completo. Uno podría decir, si no me cumple esos criterios, podría no tener ninguna sepsis, nada, pero se prefiere, por eso es que se prefiere utilizar el SOFA completo. El SOFA completo sí se usa en UCI, aunque tienen otros scores, ¿correcto? Pero fuera de UCI sí es útil y vamos a ahondar más al respecto. Si yo tengo SOFA 2 o más, sugerente de sepsis. Vamos a ver si es verdad. Entonces resulta, en sepsis 1 tengo síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y en el sepsis 3 dice quick SOFA. ¿Cómo lo compatibilizo? Cuando ustedes se enfrenten a un paciente, ya sea en consulta externa o sea en emergencia, usted en su serum, evalúenlo completo, ¿no es cierto? Y busquen siempre si tiene SIRS. Si tiene SIRS y ustedes sospechan que ese SIRS sea origen infeccioso o no infeccioso, ese paciente tiene sepsis, y tiene que buscar su nivel máximo que sería choque séptico. Entonces, el SIRS tiene mejor sensibilidad, es decir, quiere decir, cuando uno tiene mayor sensibilidad, tiene más riesgo de falso positivo. O sea, falso positivo significa que voy a diagnosticar infección y no lo es, ¿cierto? Pues, pero esta es la característica de las pruebas muy sensibles. Pero es mejor que cojamos más pacientes que se nos escape, ¿no es cierto? Correcto, entonces, desde el inicio chequeamos SIRS. Y el Quick SOFA, ¿qué nos dice? El Quick SOFA nos dice, es más específico para sepsis, pero nos dice, es específico para mortalidad y predicción de difusión orgánica. En otras palabras, si buscamos términos coloquiales. El SIRS nos dice, algo está pasando, ese paciente no está normal, algo está pasando. Entonces hay que actuar, hay que evaluarlo bien. ¿Y qué nos dice el Quick SOFA? Si el Quick SOFA es positivo, voy a chequear SOFA papal grande. Está diciendo, ok, eso es lo que está pasando. Parece que está muy mal, está malito, se puede morir, hay que actuar rápido, se va a morir. Puede estar fallando en los órganos, ¿no? Está fallando en los órganos y se va a morir. Entonces, el SIRS y el Quick SOFA con SOFA papá son complementarios. ¿No es cierto? Complementario, no es ni el uno ni el otro. Hay otros que han querido reemplazar al Quick SOFA Muse, pero uno u otro vector más es lo mismo. Así que, pero siempre y cuando el SOFA utilícelo en no UCI, ¿de acuerdo? El SIRS, usarlo en UCI, no UCI, pero el SOFA no UCI, ¿de acuerdo? Y son complementarios. Ok, siempre el diagnóstico es el dato epidemiológico, el cuadro clínico, los exámenes auxiliares, y hemos dicho los test dependientes de cultivo, los test independientes de cultivo, ¿no es cierto? Entonces, una buena historia clínica, una buena anamnesis, un buen examen físico completo, ¿correcto? ¿Sí? Puede hacer un diagnóstico presuntivo y luego los exámenes auxiliares. Los exámenes auxiliares ya hemos dicho dependiente de cultivo y no dependiente de cultivo, pero ¿qué análisis vamos a pedir? Digamos, para ver esta respuesta inflamatoria? Pedimos proteína C reactiva, ahí no está, pero falta ahí proteína C reactiva
y procalcitonina. Procalcitonina. Quizás son las dos pruebas más importantes. Proteína C reactiva más de 200 y lactato 10 o más, ¿no es cierto? Entonces, pero también nos puede ayudar el lactato, ¿no es cierto? El lactato, ¿correcto? Obviamente, imágenes, ¿no? Imágenes. ¿Sí? Pero las pruebas que ustedes cuando van a ver sepsis, choque séptico, proteína C reactiva y procalcitonina, ¿de acuerdo? Procalcitonina para buscar sobre todo infecciones bacterianas. Si sale negativo, probablemente no sea infecciones bacterianas. Y la proteína C reactiva tiene que ver mucho con estos valores de 200 más que sea infeccioso, de origen infeccioso. ¿Y tratamiento qué cosa vamos a ver? O sea, ¿qué tratamiento? Depende de donde encontremos el paciente, pues antes del hospital, una vez que lo recibamos el paciente del servicio de departamento de emergencia, o si el sepsis, choque séptico ocurre en los pisos para darle la atención, ¿no es cierto? Entonces, clásicamente le hemos enseñado esto, ¿no? El diagnóstico correcto, los soportes, la terapia infecciosa, el manejo quirúrgico, los inmunomoduladores y metabólicos. Pero, y esto también se mencionaba, luego aparecieron el manejo inicial de la sepsis, el choque séptico, en las primeras 3 horas, ¿no? Medir el lactato sérico, 2 sets de hemocultivos, uno para aerobio y otro para anaerobio, 2 sets, y al final eran dos frascos para aerobios, 2 frascos para anaerobios. Entonces se tomaban jeringas de 20 centímetros, se sacaba sangre de cada brazo y se ponía 10 centímetros en frasco aerobio y frasco para anaerobio. Entonces teníamos, ¿correcto? Tercer punto, administrar antibióticos dentro de la primera hora en lo posible. ¿No es cierto? Se sabe que en la medida que demoremos el antibiótico, después de la hora, la mortalidad incrementa tremendamente. ¿No es cierto? Y administrar retefluidoterapia, isotónicos, cloruro de sodio, 30 mililitros por kilo frente a una hipotensión, un lactato mayor de 4 mililitros de mercurio, milimoles, perdón, por litro. Y luego se evaluaba a las 6 horas, ¿no es cierto? Las primeras 3 horas, luego las primeras 6 horas, y administrar vasopresores intravenosos para lograr una presión arterial media de 65 más, regular el estado de volumen intravascular de la perfusión tisular y el control del lactato, siempre y cuando el lactato inicialmente haya sido más de 2. ¿Correcto? Pero en 2018 con Michael Levy se juntan esto. Entonces queda el manejo de sepsis en la primera hora, la hora de oro, la hora de oro. Entonces, ¿qué se hace una vez que ustedes hacen diagnóstico de sepsis o choque séptico? En la primera hora usted tiene que medir el lactato sérico. Esto le da una idea de la hipoperfusión tisular, ¿no es cierto? Luego, ¿qué más? Tiene que tomarle los hemocultivos por 2 sets de hemocultivos. Tercero, administrar el antibiótico endovenoso en la primera hora, una combinación de antibióticos preferentemente. Cuarto, administrar la fluidoterapia. Si la fluidoterapia responde, bacán. Si no responde, tiene la siguiente medida, que es administrar vasopresores secuencialmente. ¿Qué cosa primero? Noradrenalina. Si no responde a la noradrenalina, se suma vasopresina. Si no mejora, adrenalina. Si hay falla de bomba cardíaca, dobutamina. No se usa dopamina porque es la más arritmogénica. Entonces, recuerden cuáles son las medidas, pues, manejo de sepsis. Lactato 1, hemocultivos 2, antibióticos 3, fluidoterapia 4 y vasopresores 5. ¿No es cierto? Dentro de la primera hora. En lo que respecta a antibiótico, hemos dicho pues que vamos a escoger nuestros antibióticos de acuerdo a estas 4 características, de acuerdo al huésped, al agente, al ambiente y al fármaco, ¿no es cierto? En lo que el huésped primero interesa ver si es un paciente inmunocompetente y inmunocomprometido, ¿no es cierto? Si es inmunocomprometido, si tiene falla fagocitaria humoral celular. Cada característica del huésped, cada tipo de huésped tiene prioridades en relación al inicio de antibiótico.
Ya lo vamos a ver a lo largo del transcurso del curso. Y hablando de bacterias sobre todo, ¿no? Ya hemos dicho, ¿no es cierto? También cómo está la resistencia antibiótico, antimicrobiana en general, si fueran hongos, virus, parásitos en nuestra comunidad, ¿no es cierto? Y hemos dicho sepsis sin foco, con foco, sin bacteremia, con bacteremia. ¿Cuáles son los focos más frecuentes? ¿No es cierto? La neumonía, la infección intraabdominal, la infección del tracto urinario, la piel, tejidos blandos, ¿correcto? Los datos epidemiológicos, los procedimientos invasivos y la droga, ¿no es cierto? Vamos a mencionar un ratito acá. Acá estamos hablando de la gente, del huésped, ¿correcto? Aquí estamos hablando del agente infeccioso, ¿no es cierto? ¿Sí? Acá estamos hablando del ambiente, donde está ocurriendo la infección, ¿no es cierto? Y aquí estamos hablando del fármaco, de la farmacocinética y la farmacodinámica. La farmacocinética significa lo que el cuerpo le hace al fármaco, y la farmacodinámica, una vez que tenga una concentración en el órgano blanco del organismo del paciente, ¿qué le hace al bicho? ¿No es cierto? Y eso lo vamos a ir ampliando más. Hemos dicho estas características del tratamiento y obviamente conceptos como hidrosolubilidad y liposolubilidad que vamos a ir ampliando en su debido momento. Las primeras para bacteremias y las segundas son para intracelulares, ¿no? Intracelulares. Y de la prevención ya hemos dicho las precauciones estándar fundamentales, ¿no? Conocer la cadena de transmisión de las infecciones, cómo se transmiten estos agentes infecciosos, cómo podemos romper esa cadena a través de las precauciones estándar. La higiene de manos es fundamental, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Preguntas, por favor, preguntas. 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 ¿A qué hora tiene la siguiente clase? Por favor, ¿a qué hora tiene la siguiente clase? Doctor. ¿A qué hora tienes Ahora, ¿A qué hora tiene su siguiente clase? ¿de infectología, doctor? En la noche No, con el no, doctor. no, en la tarde, en la tarde. En la tarde, a las 4 más o menos. Ya, entonces vamos a avanzar una media horita más, ¿ya? Unos 45 minutos hasta las 2:30. A ir avanzando un poquito. ¿Ya? ¿Está bien? Sí, doctor. Ok. Ya. Ok, entonces vamos a hablar ahora sobre... ¿No hay preguntas? ¿No hay preguntas, por favor? ¿No hay preguntas? ¿O hay preguntas? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Todo está claro? No creo, ¿no? ¿Sí? ¿Seguro? Sí, Bueno. doctor. Doctor, mencionó un concepto de sepsis, ¿no? Y después mencionó que había otro concepto nuevo, pero ¿Qué es el ¿en nuevo? ¿Qué es el cuál? que... nos basamos en el nuevo, ¿de acuerdo? Ya, Ese es doctor. el nuevo, pero en la práctica, ustedes para manejar sus pacientes, uno podría utilizar el antiguo, pero no. Tienen que usar el moderno y tienen las 5 medidas que ya les he dicho, ¿no es cierto? Las 5 medidas. ¿Cuáles son? Medir lactato sérico. ¿Qué más? Toma de hemocultivos. ¿Qué más? Antibiótico terapia. ¿Qué más? Fluidoterapia. ¿Y qué más? Drogas vasopresoras. ¿De acuerdo? Ese manejo en la primera hora correlaciona perfectamente con la nueva definición de niveles de infección, ¿no? Que son sepsis y choque séptico. ¿Correcto? Sí, gracias, doctor. Muy bien. Vamos a hablar sobre infecciones en pacientes inmunocomprometidos. Ok. Ya hemos hablado de las actividades del sistema inmune. En base a la deficiencia de estas actividades tenemos este grupo de huéspedes, ¿no es cierto?
Y tenemos acá los principales huéspedes inmunocomprometidos. Ejemplos: los extremos de la vida, neonatos, adultos mayores, los pacientes oncohematológicos, los pacientes trasplantados, hematopoyéticos, órganos sólidos, los pacientes que reciben quimioterapia, radioterapia, cirugía, enfermedades de asesinato contra huéspedes, corticoterapia crónica, drogas inmunosupresoras, enfermedades endocrinológicas, diabetes mellitus, hipotiroidismo, enfermedad renal crónica, pacientes con hepatopatía crónica, cirrosis hepática, enfermedades autoinmunes, lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoidea, malnutrición, desnutrido y el obeso, quemados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ponemos acá una serie de ejemplos, ¿no es cierto? Y también hemos visto este cuadro, esta figura, en la que cómo funciona el sistema inmune para su actividad antiinfecciosa, ¿correcto? Y la falla de lo mismo predispone a determinados tipos de agentes infecciosos. ¿Cuáles son las deficiencias inmunes? Las deficiencias inmunes, en la deficiencia fagocitaria, la neutropenia. En la deficiencia humoral, la agama, hipogama globulinemia. Y la deficiencia celular sería la linfopenia T4. ¿Correcto? Fíjense los pacientes trasplantados de células progenitoras hematopoyéticas, trasplantados de médula ósea, comúnmente llamados. Miren que los primeros 30 días del sistema inmune, el componente fagocitario está golpeado. Entonces, hay neutropenia. Y fíjense el tipo de agentes infecciosos o de infecciones que desarrolla el paciente. Entonces, están involucrados ahí las bacterias extracelulares no capsuladas y los hongos filamentosos y los hongos levauriformes. Entonces, qué interesante saber, conocer qué tipo de huésped tiene la fiebre, ¿no es cierto? Si yo sé que es un paciente neutropénico, y es un trasplantado y tiene neutropenia, y está dentro de los primeros 30 días y tiene fiebre, yo tengo que asumir que son este tipo de agentes infecciosos los más. Entonces, obviamente, dirijo mis pruebas diagnósticas, mis pruebas terapéuticas y también mis pruebas de prevención contra estos microorganismos, ¿no es cierto? La de prevención, obviamente, una vez que esté controlada la infección, y también de prevención para que esa persona no contagie a otros, ¿no es cierto? Y si tiene más de 30 días, hasta 100 días, ya es la inmunidad celular y la inmunidad humoral las golpeadas, ya no está el famoso neutropénico, pero ahí está deprimido la inmunidad celular. Y la inmunidad celular está dada, ¿qué dijimos que controla la inmunidad celular? Principalmente intracelulares. Entonces, ¿cuáles son los representantes de los intracelulares? Los virus. Miren cómo aparecen los virus ahí, ¿no es cierto? Miren cómo aparecen los virus. Y después de 100 días, la falla es más humoral que celular. Y fíjense que aparecen los microorganismos encapsulados, ¿no? Microorganismos encapsulados. Entonces, si uno entiende bien su inmunología, si uno entiende bien los momentos de inmunodeficiencia de las diferentes entidades, va a poder manejar las complicaciones infecciosas, ¿no? Sobre todo infecciosas, en nuestro caso. Es muy importante entender eso. Entonces, el tipo de agente infeccioso responsable de infección inmunocomprometido dependerá del tipo de inmunocompromiso, del tratamiento impartido y del aspecto epidemiológico. El tratamiento impartido, ¿qué drogas? Le voy a dar drogas inmunosupresoras que golpean como el fagocitario, humoral celular, que produce mucositis, etc. El aspecto epidemiológico, ¿dónde ocurre eso? ¿En qué hospital? ¿En qué instituto? ¿En qué ciudad? ¿En qué región? ¿En qué país? ¿En qué continente? ¿No es cierto? En una persona que tiene relaciones sexuales sin protección, que le han puesto sangre, que ha sido operado, ¿no es cierto? Cosas así. ¿Se dan cuenta? Entonces hay que averiguar todo, hay que hacer una buena. Entonces, componente fagocitario. Recuerden que los neutrófilos son la primera línea de defensa. Y si no hay, y nos defiende contra bacterias transcelulares no capsuladas y hongos levauriformes, cándida, filamentosos, perfilos musculares. Y si no están ahí adecuadamente, o sea, hay cualitativa o cuantitativamente, o sea, la más importante es la cuantitativa, ¿no es cierto? Entonces, neutropenia, ¿qué significa? Menos de 1500 neutrófilos por milímetro cúbico, ¿no es cierto?
Y esa neutropenia puede ser también, no solamente cuantitativa, sino también cualitativa, ¿no? Entonces, ¿cuál es la clasificación de la neutropenia? De la neutropenia que establezca riesgo de infección en un paciente. Tenemos la neutropenia significativa cuando tienes menos de 1000 neutrófilos por milímetro cúbico, que ya significa que se abrió las puertas de la ciudad amurallada, de los bichos ingresan. Pero la neutropenia severa es muy grave, 500 o menos ya, los bichos están por todos lados, y además, si hace fiebre este paciente con neutropenia severa, 60% más de las veces, esa fiebre es de origen infeccioso. Y luego tenemos neutropenia muy severa y muy profunda, que cuando tenemos 100 o menos neutrófilos, entonces ese bicho ya entró en sangre. 20% más de las veces el bicho ya está en sangre. Entonces, a medida que los neutrófilos bajan, la infección se hace cada vez más severa, más grave. El riesgo de desarrollar fiebre durante un curso de quimioterapia es 50%. 50%. O sea, hace fiebre y no fiebre, ¿no es cierto? 50%. ¿Qué cosa es fiebre de neutropenia? Un control de 38.3 o más oral en una sola toma. O tengo dos controles de 38 en una hora, ¿no? En una hora. ¿Correcto? 38 más. Entonces, pero en la práctica, el paciente neutropénico que tiene 38 de fiebre ya se comienza a trabajar como tal. Dijimos que la neutropenia severa con fiebre es 60% más de origen infeccioso. Si es profunda, 20% más, el bicho está en sangre. Neutropenia febril es igual a infección. Pero ¿qué cosa significa neutropenia? Neutropenia significa riesgo de infección. Riesgo de infección. O sea, un paciente neutropénico es un paciente que está en riesgo de desarrollar infección. Porque su primera línea de defensa no está bien. Y cuando yo tengo neutropenia febril, yo tengo un paciente con neutropenia febril, eso es infección hasta que se demuestre lo contrario. ¿De acuerdo? Ahora, las neutropenias pueden ser cortas o pueden ser prolongadas, y las cortas le llaman de bajo riesgo también, o prolongadas de alto riesgo. ¿Por qué las neutropenias cortas son menos de 7 días y con la justa van a tener tiempo para desarrollar un episodio febril, ¿no? Un episodio febril, un episodio infeccioso. En cambio, la neutropenia prolongada, 7 o más días, puede durar 2 a 4 semanas y puede tener infecciones bacterianas, micóticas, virales, etc. Son de alto riesgo. ¿No es cierto? Acá está abajo de alto riesgo. A mayor duración de neutropenia, episodios febriles más recurrentes y mayor variedad de microorganismos. Acá está, ¿no es cierto? Lo que hemos dicho. Microorganismos en pacientes neutropénicos, bacterias extracelulares no capsuladas. En capsuladas tenemos bacilos gram negativos aerobios, los cocos gram positivos aerobios, los anaerobios y los hongos, ¿no? Levoriformes y filamentosos. Hay dos tipos de infecciones: las infecciones de novo y las infecciones por reactivación. De novo, ¿qué significa? Que yo recién contactado y me produce daño. En cambio, la reactivación, yo ya tengo el bicho preso y mis defensas bajan y se escapan de la prisión y me causa infección. En cambio, estos no, estos vienen, los puedo tener en mi intestino, los puedo tener en la piel, pero están ahí libres, tranquilos, no están presos, son parte de la microbiota, ¿de acuerdo? O pueden colonizarse y estar ahí, de afuera, ¿sí? Pero, y en una baja defensa, pues, produce eso, ¿no es cierto? Produce eso. La otra es que se escapen, que están guardaditos, están presos largo tiempo, los he tenido, por reactivación, ¿no? O los puedo adquirir recientemente, infección de novo también. Entonces, ¿cómo clasificamos los episodios febriles en neutropenia? Los puedo clasificar en microbiológicamente documentados, en clínicamente documentados y solamente fiebre. En pacientes neutropénicos, solamente fiebre viene a ser 50%, que es lo más común. El 30% los puedo documentar, ya sea en sangre o fuera de sangre, o en ambos sitios, y 20% es clínicamente documentado, ¿no es cierto? Clínicamente documentado. ¿Cuáles son las poblaciones de mayor riesgo? La leucemia aguda, en pacientes con quimioterapia, radioterapia, los pacientes con anemia plástica, los trasplantados los primeros 30 días.
30 días, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los focos clínicos principales? El tracto digestivo, los orofaringes, sanguíneo, pulmonar, cutáneo, otros. Recuerden, ahí tenemos el famoso, lo que se llama translocación microbiana, ¿no? En el intestino tenemos nuestra microbiota, y esa microbiota vive en la luz intestinal sin causarnos mayor problema, porque el sistema fagocitario lo mantiene a raya. De pronto no hay sistema fagocitario intestinal y la microbiota con la quimioterapia y con otros tratamientos se siente incómodo y dice, no, yo salgo y me meto al vía linfática, atravieso la pared intestinal, me meto a la vía linfática, la venosa y la gran circulación. Y son las bacteremias o las fungemias, ¿no? Entonces eso es bien, bien importante. El diagnóstico es el dato biológico, factores de riesgo, factores predisponentes, factores condicionantes, el cuadro clínico y los exámenes auxiliares. En los exámenes auxiliares ya hemos dicho las dependientes de cultivo, las pruebas rápidas, no dependientes de cultivo. Las imágenes son muy importantes y aquí los TEN, ¿no? Las tomografías de alta resolución, las tomografías, los TAC. Las TAC son muy importantes, más que las radiografías simples, ¿no? De tórax, de abdomen, de senos paranasales. También, obviamente, trabajar mucho con biomarcadores, ¿no? Biomarcadores para bacterias, para hongos, biomarcadores inflamatorios, etc., ¿no? Fíjense que la primera semana son infecciones bacterianas clásicamente, la segunda semana son infecciones micóticas, levauriformes tipo candidiasis invasiva, y más de 2 semanas candidiasis, aspergilosis invasiva o invasora, ¿no es cierto? ¿Correcto? Mira, acá hay un eritema, pero podría ser más rojo, una infección de parte blanda, un paciente neutropénico, o esto, y si no lo tratamos, avanza rápidamente, ¿no? O ectimas, ¿no? Ectimas con necrosis en el centro y aloeritematosis periférica. O como si fuera un gran quemado, que las bacterias liberan una serie de sustancias como el Stenotrophomonas maltophilae, produce como si fuera gran quemado. O inflama el intestino, famosa tiflitis, o enterocolitis neutropénica, la salsa gruesa principalmente, o las zonas hipodensas, el hepatosplenomegalia, que puede ser por infecciones micóticas principalmente, ¿no? O ectimas acá también, y este es producto de una endocarditis, émbolo séptico, que fue, ¿no? Endocarditis en paciente neutropénico. O también fondo de ojo para ver los exudados, que pueden ser infecciosos, bacterianos, micóticos, ¿no es cierto? O cuidado con lesiones necróticas de paladar, que pueden ser aspergilosis o mucor, ¿no? O rhinosinusitis por Aspergillus flavus. Acuérdense que a los aspergillus les gusta mucho meterse los vasos sanguíneos y obviamente produce necrosis. Y fíjense, necrosó el paladar, ¿no? El paladar, el tabique, el nasal, perforó. O a la izquierda ustedes ven el famoso árbol de brote, de tuberculosis, ¿no? Pues en alguno compartido puede ser tuberculosis, pero aspergilosis también podría ser. Y a la derecha ustedes van a ver el famoso signo del halo, ¿no? Necrosis en el centro y, o sea, blanco en el centro y con una corona, una imagen deslustrada periférica, ¿no? ¿Qué significa esto? Dijimos que al aspergilo le gusta meterse a los vasos sanguíneos y al meterse a los vasos sanguíneos obstruye los vasos sanguíneos, por lo tanto que distalmente el tejido muere, isquemia, necrosis. Entonces el signo del halo es la representación del infarto pulmonar, que ustedes ven a la izquierda, lo amarillito viene a ser el tejido necrótico y el aro oscuro viene a ser la hemorragia del vaso obstruido, ¿no es cierto? Y si tomamos una biopsia entre el tejido necrótico y la hemorragia, a la mano derecha vemos que las hifas han obstruido los vasos sanguíneos. La terapia antimicrobiana, hemos dicho la hora de oro, ¿no? La primera hora de diagnosticado de neutropenia febril, actuar. ¿Correcto? Si nosotros demoramos 24 horas, se nos muere más del 50%. Si demoramos 48 horas, se nos muere más del 80%. Y obviamente tiene que ser racionalizar el pensamiento, tiene que ser SIDA, bactericida, fungicida, virucida, intravenoso, puede ser una droga, puede ser 2 antibióticos,
o más, y siempre buscando sinergismo, evitando antagonismo. ¿No es cierto? Acá el precio real, precio es la vida del paciente, por lo tanto no debemos desestimar ni estar, no, que muy caro el antibiótico. Hay que darle si es necesario, sobre todo esta droga de la multidroga resistencia. Entonces, por ejemplo, tenemos un paciente con neutropenia febril, no está chocado, y nosotros usamos, de acuerdo a nuestra sensibilidad, piptazo. ¿Por qué? Porque cubre bacilos gram negativos aerobios, ¿no es cierto? Enterobacteriales y no fermentadores. ¿Por qué no cubro coco gram positivos? Porque se ha visto que episodios febriles, el primer episodio febriles, no tiene mucha importancia ni tampoco interviene mucho en la mortalidad de los pacientes. En cambio, los bacilos gram negativos aerobios enterobacteriales son así. Como no está chocado, le doy piptazo. Si no responde en las próximas 48 horas, le agrego carbapenémico mayor, meropenem, imipenem. Y si no está chocado y no responde, ya en 4 o 6 días tengo que pensar que hay un hongo ahí, entonces le empiezo a fortalecer de uso sistémico. Pero desde el principio yo puedo agregar otros antibióticos. O sea, lo que están en turquesa o verde, aguamarina, es la columna vertebral. Y yo sobre eso puedo ir agregando dependiendo qué otros focos aparecen, qué otros bichos aparecen, etcétera, ¿no es cierto? ¿Ok? Ahora, si el paciente desde arranque es chocado, uso carbapenémico mayor más vancomicina. Y no lo dudo, ¿no es cierto? Pero si no está chocado, puedo empezar con mi piptazo. Otros, dependiendo, podrían utilizar cefepime y metronidazol, ¿no? Si tienen hospitales, tienen cefepime y metronidazol. Y las medidas de prevención, precauciones estándar, la higiene de manos y profilaxis antimicrobiana, dependiendo sea el caso. Siempre en la cadena de transmisión de infecciones, precauciones estándar, la higiene de manos y los ambientes positivos, principalmente presión positiva, recambio de aire 2, 6 y 6 por hora y filtro CEPA. ¿Qué es de la inmunidad humoral? De la inmunidad humoral tenemos población con deficiencia de inmunidad humoral, los gamma-globulinémicos, los hipogamma-globulinémicos congénita adquirida, los asplénicos y hiperesplénicos anatómico y funcional, los esplenectomizados, los mielomas múltiples, la leucemia linfocítica crónica y los trasplantados día más 30, pero sobre todo los que tienen más 100. ¿Correcto? ¿Cuáles son los microorganismos relacionados con deficiencia? Dijimos los encapsulados. Entonces, tengo bacterias, neumococo, meningococo, hemófilos influenzae. Hongo, criptococo, neoformas. ¿Cuándo va a afectar a estos pacientes el criptococo? Cuando esté asociado además inmunidad celular. Si no, no. Generalmente son las bacterianas. Es infección de novo igual. La secuencia de los encapsulados es así. Ingresa por vía respiratoria, hacen neumonía aguda, bacteremia y meca aguda si son bacterias. Y si fuera el hongo, sería neumonía crónica, bacteremia, fungemia, bacteria no, sino fungemia y MEC crónica. ¿Por qué es agudo y crónico? Porque el agudo, la pleocitosis es a predominio neutrocítico y en el crónico, la pleocitosis es a predominio linfomonocitario. El dato epidemiológico también factores de riesgo, factores predisponentes, condicionantes, la clínica y los exámenes auxiliares, que ya hemos mencionado. No debería haber puesto criptococo, sino una placa de mococo o una figura de mococo, ¿no? De la terapia antimicrobiana, fíjense, si es en mi secuencia clínica, yo sospecho de los gérmenes, que mi antibiótico que tengo que dar es un antibiótico que tiene que llegar muy bien a pulmones, bacteremia, llegar bien en sangre y atravesar la barrera hematocefálica, ¿no? Para la meningoencefalidad. Entonces, hemos dicho, por ejemplo, hidrosolubilidad, son drogas que se concentran bien en el espacio intravascular, en el intersticial. Y generalmente los órganos, los bichos que causan esto, que tienen falla humoral, son extracelulares, o sea, perfectamente. ¿Qué podría ser? Si es neumococo, penicilina G sódica, ¿no es cierto? Pero tengo hemófilos, tengo meningococo, no lo sé, todavía no los he identificado. Cestraxone, ¿no? Cestraxone, 2 gramos cada 12 horas. Eso sería, por ejemplo. O si tengo resistencia, meropenem
también, y así. Entonces uno va viendo, pero generalmente Ceftriaxona quizás es la más oportuna, ¿no es cierto? Y profilaxis antimicrobiana, vacunación, y aquí es clave la vacuna, ¿no? Las vacunas contra el neumococo, contra hemófilos, contra meningococo y contra influenza. ¿Por qué la influenza, el virus de influenza? Porque el virus de influenza es patero, llama a las otras bacterias, ¿no? Y las precauciones están. ¿Qué hay de la inmunidad celular? La inmunidad celular está dada a la población con deficiencia de inmunidad celular que tenemos, los linfomas malignos, el no Hodgkin, el Hodgkin, la corticoterapia crónica, los pacientes con VIH-Sida, las drogas inmunosupresoras, los trasplantados 10 más 30, pero sobre todo entre el 30 más 30 y 100. ¿Cuáles son los microorganismos relacionados con deficiencia celular? Dijimos que eran intracelulares y algunos extracelulares. Los intracelulares tenemos bacterias, virus, hongos, parásitos y algunos extracelulares. Ay, caracho, ¿qué pasó acá? ¿Ya? Entonces tenemos intracelulares, bacterias, Salmonella typhi, Salmonella non typhi, Mycobacteria tuberculosa, no tuberculosa, Listeria monocitógenes. Los virus que son intracelulares obligatorios, Epstein-Barr, citomegalovirus, virus herpes 1 y 2, varicela zoster, virus hepatitis B, hongos levaduriformes, endémicos de Hemocystis gyrovesi, parásitos e endoparásitos sobre Toxoplasma gondii, y algunos extracelulares como los ectoparásitos, que son los ácaros y los helmintos, ¿cierto? Esto para que lo... Aquí va a haber tanto infecciones de novo como por reactivación. Vamos a entender de ambos tipos, ¿no? Muchas veces es por reactivación, ¿no? El diagnóstico es el dato epidemiológico, el cuadro clínico y los exámenes auxiliares. Siempre, siempre. Vienen las lesiones vesiculares, ulcerativas, dolorosas, herpéticas, ¿no? El muguet oral, candidiasis. La placa de tuberculosis, las infecciones tempranas por citomegalovirus, estos exudados. Si no se mejora, es retinitis necrotizante y ceguera. Y la terapia antimicrobiana, una de las cosas que tienen que, obviamente hay que buscar si bacteria, virus o parásito, van a ser terapias prolongadas, semanas, meses, y luego profilaxis, ¿no? Porque como los CD4 están bajos, se puede reactivar. Entonces aquí es importante que se entienda eso, ¿no? Y la prevención, profilaxis antimicrobiana, que lo que mencioné, y las precauciones están. Entonces, ¿cuáles son las lecciones para llevar a casa? Existen múltiples tipos de huéspedes inmunocomprometidos. Los huéspedes inmunocomprometidos pueden tener inmunodeficiencias primarias o secundarias. Una gran variedad de microorganismos se relaciona específicamente con cada uno de los efectos inmunes. Es importante realizar un adecuado enfoque clínico ante un huésped inmunocomprometido con fiebre y o foco clínico. Las estrategias diagnósticas, terapéuticas y de prevención a desarrollar oportunamente en esta población son fundamentalmente para establecer un pronóstico favorable. Si no lo hacemos bien, se nos muere el paciente, ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Tienen examen hoy día, no? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí. Y ahí lo dejamos entonces, ¿ya? Ahí lo dejamos. ¿Listo? Mañana.